forget the night I saw my father cry. I was frightened and alone, and his tears were burning in my eyes, deep in my soul. I held him tight and tried to ease the pain. Shalom, shalom, mil bendiciones. Enviamos un cariñoso saludo a todas las personas que se reúnen para escuchar esta conferencia. Enviamos un cariñoso saludo a la familia de Israel a través de la asociación, a cada delegado que es representante de Israel a través de nuestra asociación, a nuestros delegados allá en Israel, como también en Europa, en Alemania, en Francia, en España, en Italia y demás países de Europa, como también en los Estados Unidos de Norteamérica, México, Centro y todos nuestros delegados en Sudamérica. Les enviamos un cordial saludo y mil bendiciones. También a todas las personas que por vez primera escuchan esta conferencia. Esta conferencia las estamos dando de manera abierta por primera vez. Es que una entidad judía habla respecto a las profecías de Israel de una manera llana. Damos gracias porque el Padre nos permite en este último tiempo traer esta conferencia. Como dice el Salmo primero, bendito el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Elohim medita de día y de noche. Porque en la ley de Dios medita de día y de noche, y será como un árbol plantado junto a corrientes, que su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Enviamos pues este gran y maravilloso saludo a la gran familia de Israel. En esta ocasión empezaremos con la conferencia exactamente con el mismo tema de la semana pasada. Pero antes permítanme enviar un cariñoso saludo a la familia de Israel en todas las naciones, a los delegados, a esta gran familia de Israel, Shalom Israel, a los delegados en todas partes del mundo, como también a los socios y a los amigos de Israel. Y en esta ocasión a las personas que por vez primera escuchan esta conferencia. A estas conferencias son conferencias que no tienen nada que ver con un aspecto religioso o dogmático. Con esto quiero decir que vemos las Sagradas Escrituras, la Torá, el Tanaj, lo vemos de una manera llana, sincera y sencilla, sin traer ningún pensamiento preconcebido religioso, por muy bueno que sea. Deseamos que sea la unción de Ruach Kadosh, la unción del Espíritu de Dios en la vida de cada persona, para que cada uno pueda analizar, entender y pueda ser guiado a través de las Escrituras para ver los acontecimientos que están a punto de suceder. Creemos que Israel ciertamente es el reloj profético, y eso se ha dicho a través de mucho tiempo. Muchos ministros han afirmado que Israel es el reloj de Dios. A nosotros decimos que Israel no solo es el reloj de Dios, sino que es la única evidencia física que existe en el mundo para poder visualizar, para poder saber los tiempos que tiene este mundo y que tiene el universo, y saber en qué tiempo van a suceder cada uno de los acontecimientos que tienen que ver en este tiempo.
Pero una cosa es saber que existe un reloj y otra cosa es tener la capacidad, el poder de leer en ese reloj. Porque muchas veces solo nos quedamos con esta frase que Israel es el reloj de Dios. Pero creemos que los hijos de luz tienen que tener la capacidad de ver todo aquello, lo que el Padre quiere que vean y que sepan, para que no seamos personas desprevenidas. Ahora, leer en ese reloj también no es fácil, porque no es fácil para aquellas personas que tengan curiosidad de leer. No es de dominio público, porque muchas de las cosas de las Escrituras fueron guardadas celosamente, fueron guardadas y escondidas de manera deliberada por el Padre Celestial para que no estuviera a la vista de personas que únicamente quieren saciar su curiosidad, pero son incapaces de obedecer, son incapaces de mantener una fe sólida, una fe firme, una fe estable, en otras palabras, de creer que el Altísimo es una realidad, no únicamente en los cielos, sino en la tierra y en nuestras vidas. Que Hashem, nuestro Elohim, tiene la capacidad de discernir no únicamente lo que nosotros decimos, sino que su palabra es poderosa, que alcanza a partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos. La palabra tiene capacidad para discernir los pensamientos y aún las intenciones del corazón. En otras palabras, cuando una persona viene para estudiar las Escrituras, para meditar las Escrituras, para tratar de aprender, para tratar de que el Padre le guíe, de que el Padre le hable a través de las Escrituras, él en persona va a prestar atención para enseñarle. Por esto es que hay una parte de la Escritura que dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas dificultosas que tú no sabes. Aquí dice que clamemos a Él y que Él va a enseñarnos, y nos dice, va a enseñarnos cosas dificultosas que nosotros no sabemos. Por esto es que en muchas ocasiones oímos hablar a una persona con temas emocionales, pero todos los temas emocionales, todos los temas que baten nuestras emociones son temas temporales, pero los temas eternos son aquellos temas que el Padre trata de atravesar nuestra alma, nuestro corazón, que llega a nuestra vida, que nos clava como un clavo en nuestra alma. Cuando su palabra está en nuestra vida, Él nos aconseja de la manera que debe de estar. Por eso es que dice una parte de la Escritura: estas palabras que yo te hablo hoy, las escribirás en los dinteles y ventanas de tu casa. Las repetirás cuando salgas, cuando te levantes, cuando vayas por el camino. Las repetirás a tu pequeño. No es una palabra escuchada en un sermón, en una predicación, en una conferencia de alguna congregación, iglesia o sinagoga, que se escuchó y se olvidó. Él quiere que su palabra permanezca no únicamente en nuestra mente, sino en nuestro corazón, para que la obedezcamos. Entonces, cuando estamos hablando de Israel como el reloj de Dios, permítame hacerle una observación. El profeta Daniel habla y él dice que los entendidos entenderán para saber, pero que ninguno de los impíos comprenderá. Vuelvo a repetir, dice que ninguno de los impíos comprenderá. Yo me pregunto, ¿quién es un impío? Un impío es una persona que no es piadosa, que no es obediente, que no es temerosa. Es una persona religiosa, pero esta persona no va a tener acceso a esta información. Por eso es que dice,
los entendidos entenderán para saber, pero ninguno, óigame bien, ni uno solo de los impíos entenderá. Ahora estamos hablando de Israel como el reloj de Dios. Esto quiere decir que para poder leer en ese reloj es necesario escudriñar las Escrituras. Es necesario leer las profecías de los antiguos profetas, porque esta es la voz del Eterno. Ellos fueron inspirados por el Ruach Kadosh, por el Espíritu de Dios. La palabra del Eterno vino a sus vidas y ellos recibieron esa revelación y hablaron de tal manera que esas palabras son palabras divinas habladas a través de las bocas de estos varones, siervos del Altísimo. Esas palabras tienen un cumplimiento exacto, porque es como que si fuera la misma palabra indicada por Dios. Voy a poner un ejemplo. Hace 2800 años, un joven sacerdote, profeta llamado Ezequiel, fue convocado por el Eterno y lo puso delante de una montaña impresionante de huesos secos. Observe que esa montaña no tenía árboles, no tenía piedras, era una montaña impresionante, era una montaña muy grande de huesos secos y secos en grande manera. Al mirar el joven estos huesos, escuchó la voz del Eterno que le dijo: Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? ¿Cómo era posible que pudieran vivir estos huesos? Pero Ezequiel sabiamente le dijo: tú lo sabes. Entonces el Eterno le dijo: empieza a profetizar. Esa profecía fue hace 2800 años. Y en ese momento aquel joven profeta, viendo los huesos, abrió su boca y profetizó y le dijo: huesos, oíd las palabras del Eterno. Y cuando aquel profeta comenzó a hablar, aquellos huesos, aquella montaña comenzó a tener una conmoción, aquella montaña se conmovió, se movió, los huesos comenzaron a tomar su lugar, comenzó a salir piel, pelos, y de repente se estaba formando un gran ejército. De pronto un gran ejército en orden estaba de pie. Aquellos huesos habían tomado vida. Y déjame decirte que en ese momento, en la profecía, el Padre le habla al pueblo de Israel, aquel pueblo que había perecido en la Segunda Guerra Mundial, aquel pueblo que había sido conducido a los campos de exterminio, a los campos de concentración, y que habían sido llevados a un holocausto, a un crimen tan terrible, y habían perecido. Por esto es que Dios le pregunta a Ezequiel: Ezequiel, este pueblo dice hemos perecido. Por esto fue que vino esta profecía. Pero donde quiero detenerme con respecto al reloj de Dios es que este profeta estaba hablando hace 2800 años, y aquellas palabras comenzaron a atravesar los años, los siglos, y aquellas palabras vinieron desde el pasado porque tenían ese poder y llegaron a 1945. En 1945 Israel había perecido porque el grueso de los judíos de Europa habían sido exterminados, habían sido convertidos en ceniza, habían sido convertidos en montañas de huesos, y ahí en ese momento Ezequiel estaba profetizándole a esos huesos. Y en ese mismo momento el Padre dice: he aquí que yo abro vuestras sepulturas y viviréis, y pondré mi espíritu en vosotros, y os llevaré a la tierra que juré a mi siervo Jacob. Esto lo vemos realizado en este tiempo. En 1945 eran huesos, eran montañas de huesos. En 1947 se le dio la oportunidad para que los judíos, después de 2000 años, regresaran
a una parte de la tierra prometida. Un año después, en el 48, se hizo una nación. 3 años después de haber salido del holocausto, Israel comenzaba a tener vida. Y lo que vemos hoy en día es el milagro más grande. Ver la nación de Israel con vida es el milagro más grande porque no existía. Se le había privado durante 2000 años. Los poderes de los gentiles impedían, pero el Eterno les ha dado vida y ahora el pueblo de Israel vive bajo el cielo de Israel. Aquí estamos viendo el cumplimiento de una profecía impresionante. También podemos ver profecías impresionantes, como las profecías de Isaías, cuando hablaba del nacimiento de una nación. Dice la profecía, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Parirá la tierra de una sola vez? Pues en cuanto Sión, o sea Israel, estuvo de parto, dio luz a sus hijos. Esta profecía, que tiene miles de años, se cumplió el 14 de mayo de 1948. También podemos ver que la ciudad de Jerusalén estaba en manos de los gentiles por más de 2000 años. Pero el profeta Isaías, hace miles de años, había profetizado una profecía impresionante que dice: como las aves que vuelan, así amparará Hashem, así amparará Dios a Jerusalén, amparando, librando y preservando. Esto quiere decir, como las aves que vuelan. En 1967 se levantó la aviación de Israel y volaron para ganar esa guerra y para reconquistar Jerusalén después de más de 2000 años. Esa profecía se cumplió exactamente. Como las aves que vuelan, así amparará Adonai a Jerusalén, amparando, librando y preservando. Estas profecías son importantes, y para aprender a leer en ese reloj hay que saber que no únicamente podemos leerlo de la forma y manera que leemos los relojes habituales. Para leer en el reloj del Eterno hay que viajar continuamente, hay que dar saltos en el tiempo, hay que ir al pasado, hay que venir al presente, hay que ir al futuro y muchas veces volver a regresar. Por ejemplo, Ezequiel hace 2800 años dio esa gran profecía que la hemos cumplido en nuestros días. Esa gran profecía de la visión de los huesos secos. Pero él también dio otras muchas profecías, y algunas de estas atraviesan no este tiempo, sino el tiempo del futuro. Por ejemplo, Ezequiel profetizó que en el último tiempo Israel sería invadido por un poderoso ejército de un poderoso país, de Rusia. Por esto es que dice: oh go, yo te traeré de los confines de la tierra y te daré sepultura en los montes de Israel. Ezequiel, con lujo de detalles, habla cómo va a ser esa invasión final. Una invasión sin razón, una invasión a un país tan pequeño que está en el ombligo de la tierra, a un país pequeño que apenas son 8 millones de personas, pero que una potencia, una de las potencias más grandes del mundo, con un ejército de más de 400 millones. Dice la Escritura que saldrán desde los confines de la tierra y marcharán en contra de Israel. Pero dice Ezequiel que no únicamente vendrán ellos, sino que vendrán muchos pueblos con ellos. Y dice: y vendrás y será como un nublado, que vendrás en contra de Israel y de Jerusalén. Y sabemos que en determinado momento no va a tener ninguna salida Israel, no va a tener ninguna ayuda. Sus amigos le van a dar la espalda.
los gobiernos de los países del mundo van a estar enojados por alguna razón en contra de Jerusalén. Por esto es que vemos que también otro profeta maravilloso como Zacarías habla de Jerusalén en el último tiempo, que será convertido como en una piedra molesta, como en una piedra de tropiezo para todos los pueblos, para todas las naciones. No importa que los gobernantes sean muy inteligentes, porque creemos que detrás de todo esto hay una porción diabólica que trata de destruir a Israel. Estamos viendo cómo se lee en ese reloj. Hay que dar saltos, hay que regresar atrás, hay que ir adelante y hay que ver este presente que estamos viviendo. También vemos en el reloj del Eterno, vemos esta gran profecía de Daniel, esta gran profecía de la última semana, de las 70 semanas que fueron determinadas para la historia de Israel. Y vemos cómo se cumplió exactamente cada una de las palabras de esa profecía a través de los tiempos. Pero queremos detenernos en esta última semana, una semana comprendida por 7 años. Son los últimos 7 años que faltan para que se cumpla la historia de Israel. Y cuando estos 7 años empiecen a contar, será una cuenta regresiva, una cuenta para atrás, una cuenta que al terminar estos 7 años, la historia del universo de este mundo cambiará completamente para siempre. Este mundo ya no será el mismo, ni la gente será la misma. Después de esos 7 años, creemos que las tres partes de la humanidad va a perecer. Será otra clase de vida. Por esto es que es tan importante conocer el reloj del Eterno y saber cuándo va a empezar esa última semana. ¿Cuáles son los requisitos que se necesitan? Vamos a estar hablando de este tema. Este es un tema muy apasionante. Es un tema que realmente tiene la importancia más allá de la única manera de ver las cosas de Dios de una manera religiosa, sino que estamos tratando de llegar al corazón del Padre y estamos tratando de que Él nos aconseje, que nos guíe, porque el saber el tiempo que estamos viviendo es el momento de entrar en responsabilidad. Cuando entramos en responsabilidad, quiere decir que responsablemente sabemos que el tiempo se está terminando. Y lo que tenemos que hacer de hoy en adelante, tenemos que hacerlo con excelencia, tenemos que hacerlo con seriedad, tenemos que buscar, mantener y cuidar una relación genuina, real, íntima con el Eterno. Tenemos que venir a Él, tenemos que fundirnos en ese amor, tenemos que hacer que Él venga a nuestras vidas y que more en nuestros corazones. Tenemos que ver todo aquello lo cual a Él le desagrada, que no permite que en nuestra relación exista una relación más como las cosas del mundo o las cosas que a Él le desagradan. Tenemos que agradarle a Él. Y para esto tenemos que estudiar las Escrituras. Tenemos que abrir nuestro corazón y ser sinceros con Él. Tenemos que doblar nuestras rodillas y humillarnos delante de su presencia y decirle lo mucho que le necesitamos. Lo mucho que necesitamos que Él cambie cada área de nuestra vida. Queremos caminar con Él. Queremos caminar en su luz. Queremos escuchar su voz. Queremos ser guiados. Como dice las Escrituras, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y tú enderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, porque tú eres el que unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en tu casa, oh Adonai, moraré por largos días.
Yo creo positivamente que tenemos que aprender a leer en ese maravilloso reloj. Para esto, en esta conferencia trataremos, no es un tema fácil, es uno de los temas más difíciles, porque muchas veces contar alguna anécdota de la Escritura, alguna frase de la Escritura y sacar ejemplos es muy fácil, pero escudriñar a profundidad lo que está en el corazón del Eterno, aquellos secretos y misterios que Él escondió, que Él está dispuesto a revelárselo a aquellos que se lo piden. Vuelvo a repetir, Él es el que dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas dificultosas que tú no sabes. Habla de clamar, no habla de hablar 2 o 3 palabras desordenadas, sino de clamarle a Él, de pedirle con sabiduría y inteligencia aquellas cosas que son necesarias. Y estas cosas son necesarias porque nadie puede estar indiferente a la voz de Él, a los hechos que van a ocurrir. Por esto es que tenemos que ver qué es lo que ocurre en Israel, políticamente, religiosamente, económicamente, socialmente. Israel, vuelvo a decir, es la única evidencia física que existe en el mundo para saber los tiempos que el Eterno puso en su sola potestad. Estaremos analizando estos temas. Yo les invito, Israel Shalom Israel, Asociación Internacional de Judíos, pero también de no judíos, pero que tienen alma y corazón judío. Con esto quiero decir que es una familia, no es una congregación religiosa, y tampoco apoyamos a ningún grupo religioso, por muy bueno que sea. Somos una asociación, una familia, que tratamos de ser estables, observando las palabras del Eterno, cada una de las palabras. Amamos a nuestro pueblo judío y amamos a todas las personas que aman a Israel, y principalmente a aquellas personas que aman al Eterno y que tiemblan ante su palabra, que tienen ese temor. Y por esto, en esta ocasión, yo ruego que todas aquellas personas que aman, pero de verdad aman a Israel, les invito a que vengan a las oraciones. Esta asociación, más que una asociación, es una gran familia, una familia grande de Israel, de muchas naciones. Y todos los días nos reunimos, pero nos reunimos para hacer oración 2 veces al día a favor de este pueblo. No son palabras, no son deseos, son hechos. Llevamos años. Posiblemente es la única asociación que existe de esta manera, porque creemos que tenemos que tener una fe firme, sólida y estable. Creemos que los frutos tienen que ser reales y genuinos, no buenos deseos y bonitas palabras. Por esto es que todos los días estamos dentro de las alabanzas de Israel, porque las Escrituras dicen que Él habita entre las alabanzas de Israel y con el quebrantado y pobre de espíritu, con aquella persona que ora, que le busca a Él. Y esto es lo que hace esta asociación, todos los días en vivo, en un lugar especial que le llamamos el Rincón del Cielo. Nos reunimos y ahí existen alabanzas de Israel, donde Él habita. Desde el amanecer hasta el anochecer tenemos esas alabanzas, y 2 veces al día se elevan oraciones. Y te invito, nadie puede impedir que tú alces tu voz en público para bendecir, para clamar, para pedir protección, bendición por esta nación. Estamos cerca del mismo corazón del Padre. Queremos que tú estés ahí. Un abrazo, 1000 bendiciones. Se me termina el tiempo y queremos seguir con este tema la próxima semana. Queremos decir que hay algunos aspectos que están por cumplirse
que vamos a analizarlo en este reloj. Este reloj tiene que ver con este tratado, con este pacto, con esta firma que van a tener al pueblo de Israel con el pueblo musulmán, y donde todo el mundo va a dar hosanas de alegría de haber firmado ese tratado. Pero nosotros sabemos que al firmar ese tratado, que es en contra de Israel, que es un tratado falso, que es un tratado que no va a servir para nada, que luego lo van a romper, pero que van a hacer confiar a nuestro pueblo. Nunca se tendría que firmar ese tratado, porque nuestra paz no proviene del mundo. La paz nuestra, la paz de Israel, no proviene de los gobiernos de este mundo, proviene del Altísimo. El que dijo: yo soy el Santo de Israel, yo soy el protector de Israel. Bendito sea su nombre. Vamos a seguir con esta conferencia. Yo les invito para que todos los sábados después del Shabbat puedan venir. Si alguien quiere estar, por favor busque a cualquiera de los delegados para ponerse en contacto con nosotros para darle instrucciones. Un abrazo, mil bendiciones. Shalom, shalom.